todo lo que creías saber sobre el fin de los tiempos estuviera incompleto. Estos acontecimientos, escritos hace más de 2500 años, cambiarán el mundo para siempre. Son predicciones dadas mucho antes de que existieran las naciones modernas y que hoy esperan cumplirse, posiblemente durante nuestra propia vida. Podríamos estar viviendo en los últimos días sin darnos cuenta. A Daniel se le concedieron visiones del futuro, revelaciones tan impactantes y precisas que anunciaron el ascenso y la caída de imperios incluso antes de que existieran. Los reinos surgieron y desaparecieron exactamente como él los describió. Y ahora, según Daniel, los acontecimientos finales que contempló aún están por delante. No se trata de historia antigua, sino del futuro del mundo entero. Lo que hace únicas estas profecías no es solo su misterio, sino su exactitud. Ya demostraron ser verdaderas en el pasado, y si la primera parte de las visiones de Daniel se cumplió con precisión absoluta, entonces la parte final exige toda nuestra atención. Porque si estas profecías pendientes se cumplen, nada en el mundo volverá a ser igual. En este video revelaremos 4 profecías del libro de Daniel que aún no se han cumplido. Y al terminar, es posible que nunca vuelvas a observar los acontecimientos mundiales de la misma manera. Pero antes de comprender lo que Daniel dice sobre el fin de los tiempos, debemos entender quién fue Daniel y por qué sus visiones merecen ser tomadas en serio. Daniel era apenas un adolescente cuando su mundo se derrumbó. Alrededor del año 605 a.C., Jerusalén cayó en manos del Imperio Babilónico. El templo fue saqueado, la ciudad devastada, y los mejores jóvenes de Israel fueron llevados al cautiverio. Daniel era uno de ellos. En un instante, todo lo que conocía le fue arrebatado y su vida quedó bajo el dominio del imperio más poderoso de la tierra, un reino que no conocía ni honraba a su Dios. Daniel no eligió el exilio ni decidió servir a reyes extranjeros. Sin embargo, aún en cautiverio, Dios le concedió algo que ningún imperio podía controlar: la capacidad de interpretar sueños y visiones. Revelaciones que exponían no solo lo que los reyes habían visto, sino el rumbo que la historia estaba a punto de tomar. Este don no solo lo distinguió, sino que le salvó la vida en repetidas ocasiones y alteró el curso de los imperios. Cuando los gobernantes del mundo conocido buscaban respuestas, era a Daniel a quien llamaban. La grandeza de las visiones de Daniel reside en su exactitud. Anunció el surgimiento y la caída de imperios mucho antes de que aparecieran en la escena mundial: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Uno tras otro, la historia se desarrolló tal como él la había visto. No eran predicciones ambiguas susceptibles de reinterpretación, sino anuncios detallados, secuenciales y precisos. Hacia el final de su vida, Daniel recibió visiones que lo perturbaron más que todas las anteriores. Estas revelaciones no estaban relacionadas con su tiempo. Traspasaban los reinos antiguos y alcanzaban el capítulo final de la historia humana. Según el ángel que se las comunicó, debían ser selladas para una generación futura. Esas visiones aún esperan cumplirse, y la primera comienza con una línea de tiempo tan exacta que lo cambia todo. Profecía número 1. Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Esta profecía nos lleva al corazón del libro y marca el inicio de todo. En Daniel 9, el profeta ora por su pueblo, preguntando a Dios qué será de Israel tras años de exilio y juicio. Mientras ora, el ángel Gabriel se le aparece con una respuesta mucho mayor de lo que Daniel esperaba. Gabriel no se limita a hablar de la época de Daniel, sino que presenta una cronología detallada de la historia. En Daniel 9:24, le declara que 70 semanas han sido determinadas sobre su pueblo y la ciudad santa. No se trata de semanas literales. En la profecía bíblica, un día suele representar un año. Por lo tanto, cada semana profética equivale a 7 años. 70 semanas representan 490 años, un periodo que abarca la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías y acontecimientos que alcanzan el fin de los tiempos. Gabriel divide esta línea temporal en 3 etapas. La primera es de 7 semanas,
es decir, 49 años, que corresponden a la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. La segunda es de 62 semanas, 434 años, que conducen a la manifestación del Mesías. La última es una semana final, 7 años, que lleva esta profecía a su culminación. Lo extraordinario de esta profecía no es solo su estructura, sino su precisión histórica. Gabriel indica que el conteo comenzaría con un hecho concreto: el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden fue emitida en el año 457 a.C. por el rey persa Artajerjes. Desde ese momento, el reloj profético comenzó a avanzar. Si contamos desde el año 457 a.C., un total de 69 semanas proféticas, es decir, 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Esta fecha no es simbólica ni aproximada, es exacta. Coincide con el inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret, cuando fue bautizado y revelado como el Mesías. Daniel recibió esta profecía más de 5 siglos antes del nacimiento de Jesús, y sin embargo, apuntaba directamente al momento exacto en que aparecería el Mesías. Aquí es donde la profecía pasa de ser impresionante a volverse innegable. No estuvo cerca, no fue aproximada, no se cumplió dentro de una generación ni de una década. Se cumplió en el año preciso. La historia encajó de manera perfecta con la visión que Daniel recibió siglos antes de que Roma dominara el mundo, antes de que existiera el cristianismo y antes de que alguien pudiera haber planeado un cumplimiento tan exacto. Pero entonces ocurre algo que pocos advierten. Después de completarse la semana 69, la profecía se detiene de forma abrupta. La cronología no continúa de manera continua durante los últimos 7 años. En cambio, Daniel 9 declara que, después de la manifestación del Mesías, él sería quitado, y la ciudad junto con el santuario volverían a ser destruidos. Jerusalén caería otra vez, esta vez bajo el dominio romano, en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la última semana, los 7 años finales, no comienza. El reloj profético se detiene. Esta interrupción es lo que muchos estudiosos denominan la brecha, un intervalo misterioso entre la semana 69 y la semana 70 que ya se extiende por casi 2000 años. Durante este periodo, la historia avanza, los imperios se levantan y caen, y el mundo continúa su curso. Pero los últimos 7 años que Daniel describió siguen sin cumplirse. Aquí es donde la profecía se vuelve inquietante, porque si las primeras 69 semanas se cumplieron con precisión absoluta, entonces la semana final no es simbólica, no es opcional y no ha sido cancelada. Aún está pendiente. Según Daniel, ese último periodo de 7 años reactivará el reloj profético y marcará el inicio del tiempo más intenso de la historia humana. Y el hecho de que todavía estemos viviendo dentro de esa brecha significa algo claro. El próximo gran acontecimiento profético no pertenece al pasado, sino al futuro. Y cuando esa última semana comience, todo cambiará. Daniel afirma que ese periodo no estará definido por la paz, sino por el engaño, la traición y la aparición de una figura que alcanzará el poder en el momento más peligroso que el mundo haya conocido. Profecía número 2. El surgimiento del Anticristo, descrito en Daniel capítulos 7 y 8. Después de revelar la línea temporal de la historia, Daniel recibe otra visión, mucho más perturbadora. Observa el ascenso de potencias globales representadas por bestias que emergen de un mar agitado y violento. Cada bestia simboliza un reino dominante, pero es la cuarta bestia la que capta su atención, porque, a diferencia de las demás, es descrita como terrible, extremadamente poderosa y distinta a todo lo anterior. Esta cuarta bestia posee dientes de hierro y aplasta todo a su paso. De ella surgen 10 cuernos que representan 10 gobernantes o centros de poder procedentes de ese imperio final. Mientras Daniel observa, ocurre algo inesperado.
Un cuerno pequeño comienza a levantarse entre ellos y al fortalecerse, arranca a 3 de los cuernos originales. Esta figura no es un gobernante común. Tiene ojos como de hombre y una boca que habla con arrogancia, jactancia y blasfemia contra Dios. Daniel 7 identifica a este personaje como diferente de todos los demás. No hereda el poder, lo arrebata. Habla abiertamente contra Dios, persigue a los fieles y pretende cambiar las leyes y los tiempos establecidos. No se trata solo de poder político, es una autoridad ideológica, espiritual y total. Daniel está contemplando el surgimiento del último gobernante mundial, aquel que más tarde las Escrituras llamarían el Anticristo. Daniel 8 aporta aún más detalle. Este gobernante no vence únicamente por la fuerza, sino mediante el engaño. Hace prosperar la mentira y destruye a muchos mientras se sienten seguros. Es decir, las personas lo siguen no por coerción inicial, sino por convicción. Aparece en un momento de crisis global, cuando las naciones buscan estabilidad y la humanidad anhela una salida. Se presenta como la solución al caos, el remedio a la angustia mundial y el constructor de una aparente paz. Siglos después, el libro de Apocalipsis amplía esta misma figura. Apocalipsis 13 describe a una bestia respaldada por Satanás, que realiza señales, engaña a las naciones y obtiene autoridad sobre los sistemas políticos y económicos del mundo. Este líder no surge primero como un tirano, sino como un salvador. Solo con el tiempo, su verdadera naturaleza se vuelve imposible de ocultar. Pero Daniel revela algo aún más alarmante que su ascenso: el momento en que se quita la máscara. En Daniel 9:27 se afirma que un gobernante futuro confirmará un pacto con muchos durante una semana. Este versículo se conecta directamente con los últimos 7 años no cumplidos de la profecía de las 70 semanas. Ese pacto será presentado como un acuerdo de paz, y en su centro estará Israel. Durante un tiempo, parecerá que la estabilidad ha sido restaurada. El mundo vuelve a respirar. El conflicto disminuye y la esperanza reaparece. Pero a la mitad de ese periodo de 7 años, todo cambia. Daniel afirma que a la mitad de la semana, este gobernante pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, profanará el lugar santo y cometerá lo que las Escrituras llaman la abominación desoladora. Este es el momento en que el Anticristo revela su verdadera identidad. La paz se transforma en persecución, la unidad se derrumba y es reemplazada por el control. La adoración cede lugar a la autoexaltación. Jesús mismo advirtió sobre este punto decisivo. En Mateo 24:21 declaró que, cuando esto ocurra, habrá una gran tribulación como jamás ha existido, ni volverá a existir. No se trata de un sufrimiento simbólico, será global, sin precedentes y abrumador. Según las Escrituras, marca el inicio del período más oscuro de la historia humana. Y una vez que comienza, no hay retorno. El pacto queda roto, el engaño se revela y el mundo entra en un caos que solo un reino podrá detener. Porque después de que el mal alcanza su punto máximo, Daniel anuncia que algo más está por venir. Un reino que jamás será destruido. Y antes de ver las 2 profecías restantes, si este mensaje ha sido de bendición para ti, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Profecía número 3. El reino eterno. Daniel, capítulo 2. Tras mostrarle a Daniel el avance del mal y el tiempo más sombrío de la humanidad, Dios no deja la historia en la oscuridad. No concluye con el engaño ni con la destrucción. Lo lleva a una de las primeras visiones que recibió para mostrarle cómo termina todo. En Daniel 2, el profeta interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, una visión que describe la sucesión de los imperios humanos desde su apogeo hasta su colapso final. Sin embargo, el centro de la visión no son los reinos humanos, sino lo que viene después de ellos. Daniel describe una piedra no cortada por mano humana que golpea la gran estatua que representa a los imperios del mundo. Con un solo impacto, la estatua se derrumba. Oro, plata, bronce y hierro quedan reducidos a polvo y son arrastrados como paja por el viento.
Los poderes que una vez dominaron la historia desaparecen sin dejar rastro. Pero la piedra no se desvanece. Crece, se expande y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. A diferencia de los reinos anteriores, este no es temporal ni frágil. No depende de ejércitos, fronteras ni poder político. Es eterno, inconmovible y universal. Daniel 2:44 lo explica con claridad. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. No será entregado a otro pueblo, no se corromperá ni se derrumbará, sino que pondrá fin a todos los reinos humanos y permanecerá para siempre. Este es el punto de inflexión de la historia. Todo imperio humano, por poderoso que parezca, termina cayendo. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, y también lo harán las potencias modernas. La historia demuestra que ningún reino humano es eterno, pero el reino de Dios es distinto. No nace de la ambición humana ni se sostiene por la fuerza. Es establecido por Dios mismo. El Nuevo Testamento confirma esta promesa. Apocalipsis 11:15 declara que los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21 lleva esta esperanza aún más lejos. Dios morará con la humanidad. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todo lo que el pecado quebró será restaurado. No es solo el fin del mal, es la restauración total de lo que se perdió. Un mundo sin guerra, sin sufrimiento, donde Dios ya no está distante, sino presente entre su pueblo. Pero la visión final de Daniel recuerda que este reino no llega en silencio. Antes de su manifestación plena, ocurre algo más. El fin de los reinos también es el momento en que la humanidad debe rendir cuentas, y eso nos conduce a la última profecía. Profecía número 4, la resurrección y el juicio final. Daniel capítulo 12. La última visión de Daniel no concluye con imperios ni con sistemas de poder, sino con las personas. Después de revelar el destino de las naciones, Dios dirige la atención de Daniel al destino individual. Le muestra lo que sucede cuando la historia llega a su final y cada vida es puesta a la luz. En Daniel 12 se anuncia un tiempo de angustia sin precedentes, una aflicción como jamás ha experimentado el mundo. No es una crisis local ni temporal, es la convulsión final de la historia humana. Sin embargo, este tiempo no es el final. Conduce directamente a la resurrección. Daniel 12:2 declara que muchos de los que duermen en el polvo despertarán. No es un lenguaje simbólico, es una afirmación literal. Los muertos resucitarán. Cada generación, cada nación, cada vida olvidada y cada gobernante poderoso. Nadie permanecerá en la tumba. Pero Daniel añade una verdad aún más solemne. No todos resucitan para el mismo destino. Algunos despertarán para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Dos destinos, dos realidades eternas, sin una tercera opción. No hay neutralidad, ni demora, ni escape. Todas las diferencias humanas desaparecen. Reyes y siervos, poderosos y olvidados, justos y rebeldes, todos estarán de pie ante la eternidad. Todo lo que se le mostró a Daniel conduce a una sola decisión. Las 70 semanas demuestran que Dios controla la historia con precisión absoluta. El ascenso del anticristo revela el clímax del engaño. El reino eterno muestra que todo sistema humano será reemplazado por el gobierno de Dios. Y la resurrección confirma que ninguna vida escapa a la eternidad. La pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino dónde estarás cuando lo haga. En el centro de esa respuesta está Jesucristo. La Escritura es clara. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El juicio es real, pero no es el deseo de Dios. La salvación es ofrecida antes del juicio final, y esa misericordia se encuentra únicamente en Cristo. Jesús dijo en Juan 3 que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, y explicó por qué. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no se gana, se recibe por la fe. La Escritura también declara que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quienes resucitan para vida eterna no son solo religiosos o informados, sino quienes depositaron su fe en Él. Como en los días de Noé, conocer el arca no bastaba. Solo quienes entraron en ella fueron salvos. Hoy, Jesucristo es ese refugio y la puerta aún está abierta. Si estás viendo este mensaje y sabes que no estás preparado, este momento importa. La historia avanza, la profecía es real y la resurrección no esperará. Pero hoy todavía puedes elegir. Si deseas poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, puedes hacerlo ahora mismo con una oración sencilla. Señor Jesús, pongo mi fe en ti. Y si este mensaje te ayudó a comprender mejor la profecía, las Escrituras y la salvación, da un paso más. Apoya este contenido, suscríbete al canal y compártelo. Porque este mensaje no es solo información. Es una advertencia y una invitación. La profecía no termina en temor. Termina en verdad y en una decisión. Cuando los muertos resuciten y comience la eternidad, solo una pregunta tendrá peso eterno. ¿Pusiste tu fe en Jesús?